En enero de este año, Salwa Eid Nasser corrió los 400 metros en menos de 49 segundos. En enero. Eso nunca había ocurrido en la historia del atletismo. Ninguna otra atleta, en ninguna otra época del año con temperaturas bajas y sin la presión de una final de campeonato, había entrado en ese territorio. Los analistas lo catalogaron como una anomalía de pretemporada, un resultado que no se podría sostener en una carrera real contra las mejores del mundo. Esta tarde, en Kingston, ese supuesto quedó en entredicho. Gabby Thomas, campeona olímpica de los 200 meters en París 2024, se alinea en el carril 4 menos de 24 horas después de su final de 200 meters. Marilady Paulino, la dominicana que dominó el 400 olímpico en esa misma cita, espera en el carril 6. Y Nasser, en el 3, lista para responder la pregunta que el atletismo lleva meses haciéndose. ¿Está de vuelta, de verdad? $100,000 en juego. 3 de las 4 mejores marcas mundiales del año en la misma pista. Y un campo de salida que no tiene margen para errores tácticos. Presten atención a lo que ocurre entre los 200 y los 300 metros. 48 segundos, con 67 centésimas. Ese es el número que define esta carrera. No es el récord mundial, no es el récord olímpico. Pero en el contexto de lo que acababa de ocurrir en Kingston, ese tiempo pesa de una manera que el cronómetro no explica por sí solo. Porque Salwa Eid Nasser llegó a esta carrera habiendo corrido los 400 meters en menos de 49 segundos en enero, algo que nunca nadie había hecho en la historia del atletismo en esa época del año. Y lo hizo de nuevo, con atletas de nivel olímpico en la misma pista, después de 3 años alejada de las grandes competencias. La pregunta no es si Nasser ganó. La pregunta es, ¿cómo Gabby Thomas, campeona olímpica en los 200 meters, terminó siendo la historia más importante de la tarde? Este Gran Premio de Kingston concentró en una sola carrera de 400 meters, planos 3 de las 4 mejores marcas del año, 3 de las competidoras más completas del circuito mundial y un premio en metálico de $100,000 que convirtió cada centésima en dinero real. La geometría del campo de salida ya decía mucho. Gabby Thomas en el carril 4, Marilady Paulino en el carril 6, Salwa Eid Nasser en el carril 3 y Dina Asher-Smith, la velocista británica con historial de 100 y 200 metros, en el carril 1, el peor de la curva interior. Lo que nadie discutía antes del disparo era el orden de las favoritas sobre el papel. Paulino había ganado el oro olímpico en París 2024 en esta distancia. Nasser había sido campeona mundial en Doha 2019 con 48 segundos 14 centésimas, el tercer mejor tiempo de la historia en ese momento. Thomas venía de ganar el oro en los 200 meters el día anterior, lo que significaba que intentaba el doblete en 2 días, un logro que exige no solo velocidad, sino una gestión metabólica de precisión quirúrgica. La mejor marca histórica para alguien que corre los 200 y los 400 en días consecutivos es 110 segundos y 93 centésimas, sumando ambas pruebas. Y ese récord lo tiene Sanya Richards-Ross. Thomas llegaba, por tanto, con la pregunta de si su cuerpo podía absorber ese estrés acumulado y aún así competir contra especialistas puras de la vuelta al estadio. Aquí está el primer obstáculo que nadie mencionó antes del disparo. Thomas no es especialista de los 400 meters. Su perfil biomecánico es de sprinter de 200. Su punto fuerte es la aceleración progresiva y la capacidad de mantener velocidad máxima entre los 100 y los 200 meters, no la gestión del lactato en la segunda mitad de la vuelta completa. Frente a Nasser y Paulino, atletas que llevan años entrenando la distribución de esfuerzo en los 400, Thomas tenía que resolver ese déficit con táctica, no con capacidad aeróbica. Su solución fue Paulino. Si seguía el ritmo de la campeona olímpica en los primeros 200 metros, evitaría salir demasiado rápido y tendría margen de respuesta en la recta final. Era un plan sólido.
El problema fue que Nasser tenía uno completamente diferente. Los primeros 100 metros de una carrera de 400 no los decide el velocista más rápido. Los decide el que mejor lee la posición relativa de sus rivales a través de los escalonamientos. Con carriles asignados y escalonamiento de partida, los atletas de carriles interiores no pueden ver a los de carriles exteriores hasta que la curva se abre. Thomas, en el 4, podía ver a Nasser en el 3 con la mirada periférica, pero Paulino en el 6 estaba más allá de su campo visual directo. Nasser, justo al lado de Thomas, podía usar a la campeona olímpica de los 200 meters como referencia de ritmo desde el primer metro. Lo más sorprendente del arranque no fue la velocidad de Paulino, que salió con agresividad desde el bloque. Fue que Nasser no reaccionó a Paulino, reaccionó a Thomas. En los primeros 40 metros, Nasser redujo el escalonamiento con Thomas a una velocidad que implicaba un tiempo de paso de aproximadamente 10 segundos y 2 décimas en el primer tramo de 100 metros. Para una carrera de 48 segundos y 67 centésimas, eso es un inicio fuera de lo que los entrenadores consideran zona de seguridad. La zona de riesgo para Nasser estaba en salir por debajo de los 10 segundos y 4 décimas en el primer tramo, porque significaría acumular ácido láctico antes de la curva trasera. Pero Nasser tiene una tolerancia al lactato extraordinaria, documentada desde sus temporadas en el circuito de Diamond League entre 2018 y 2020. ¿Por qué eso importa aquí? Porque su umbral de lactato le permite mantener un ritmo que destruiría a otras atletas en la segunda mitad de la carrera. Ella sabe que puede pagar ese precio. Sus rivales no tienen esa misma certeza sobre sus propios cuerpos. En la recta trasera, el segmento entre los 150 y los 250 metros, Nasser había recortado el escalonamiento con Paulino y ya superaba visualmente a Thomas. Su ritmo estimado en ese tramo estaba en torno a los 11 segundos para los 100 metros intermedios, ritmo de mantenimiento para ella. Thomas, en cambio, mostraba los primeros signos de esfuerzo muscular visible. Los hombros comenzaban a elevarse ligeramente, señal de que el trapecio se activaba para compensar la fatiga acumulada de los 200 meters del día anterior. Los biomecánicos llaman a eso tensión compensatoria, y es el mecanismo que predice pérdida de eficiencia en la zancada. La pregunta que los analistas se hacen ahora es esta: ¿podría Thomas haber ganado si la carrera hubiera empezado sin el doblete del día anterior? La respuesta técnica es que probablemente sí. Al menos habría sido una final diferente. Pero hay otra capa más interesante. ¿Debería Thomas haber intentado el doblete en primer lugar? Lo que la biomecánica dice es claro. Después de una carrera de 200 meters de élite, el sistema neuromuscular necesita entre 48 y 72 horas para recuperar la capacidad de contracción rápida de las fibras de tipo 2X, responsables de la aceleración explosiva. Con menos de 24 horas entre ambas finales, Thomas corría los 400 meters con entre un 15 y un 20% de reducción en su capacidad de potencia pico en la zancada. Eso no se nota en los primeros 100 metros. Se nota, y mucho, entre los 250 y los 350 metros, exactamente donde la carrera se gana o se pierde. La toma más polémica de este análisis. Thomas no debería haber intentado el doblete si su objetivo era ganar los 400. Debería haberlo intentado si su objetivo era demostrar que puede ser la atleta más completa del circuito, independientemente del resultado. En ese sentido, un segundo lugar, con 49-14, después de haber ganado los 200 el día anterior, no es una derrota. Es una declaración de intenciones para el resto de la temporada. Paulino, en el carril 6, planteó una carrera tácticamente diferente. Su primer tramo fue más agresivo de lo habitual, con una salida que la colocó en ventaja visual sobre Thomas durante la primera curva. Pero en los 180 metros, algo cambió. El ritmo de zancada de Paulino se redujo de manera perceptible. No fue un colapso, fue el ajuste característico de una atleta que detecta que ha salido ligeramente
por encima de su umbral aeróbico óptimo y necesita moderar el gasto energético antes de la recta final. El problema fue que ese ajuste ocurrió exactamente cuando Nasser estaba en su fase de máxima potencia relativa y Thomas, al haber salido más conservadora, tenía energía disponible para responder. En los 300 metros, la posición relativa de las tres era Nasser con 4,5 metros de ventaja sobre Thomas y Thomas a 1 metro aproximadamente por delante de Paulino. Pregunta para los que han seguido el circuito de Diamond League en los últimos años. ¿Cuántas veces han visto a Paulino perder cuando llega a los 300 metros en posición de medalla? Muy pocas. Pero esta tarde en Kingston, la salida rápida le cobró el precio justo antes de la recta de llegada. ¿Cambiaría algo en tu lectura de esta carrera si supieras que Paulino decidió conscientemente salir rápido para presionar a Thomas psicológicamente, sabiendo que la americana venía con fatiga acumulada? Escríbelo en los comentarios, porque esa táctica, si fue intencional, es brillante aunque no funcionara. En la recta final, los últimos 100 metros, Nasser mostró algo que los analistas esperaban ver desde Doha, 2019. Su mecánica de recta final, intacta, altura de cadera elevada, frecuencia de zancada en torno a 4 pasos y 7 décimas por segundo, amplitud de zancada de aproximadamente 2 metros y 20 centímetros. Para una atleta de su estatura, esa amplitud es notable. Nasser no tiene la longitud de pierna de una especialista como Paulino, pero compensa con una apertura de cadera en la fase de vuelo que le da una amplitud de zancada superior a lo que su morfología haría predecir. Es su firma técnica y es el resultado de años de trabajo específico en movilidad de cadera. Thomas, en esos últimos 100 metros, mostró una respuesta que sorprendió a los comentaristas. Cuando Paulino comenzó a acusar la fatiga en los 370 metros, Thomas no se limitó a mantener el ritmo. Aceleró. No la aceleración de un sprinter de 200 meters, sino el tipo de aceleración controlada que los entrenadores llaman kick de resistencia. La capacidad de aumentar la frecuencia de zancada cuando el oponente reduce la suya. Es una habilidad que Thomas no había demostrado consistentemente antes en los 400 meters. Que lo hiciera con fatiga acumulada del doblete sugiere que su entrenamiento para la temporada 2026 ha incluido trabajo específico en la resistencia a la velocidad. Un detalle que merece atención específica. Thomas no miró a Nasser en ningún momento de los últimos 100 metros. Su mirada estaba fija en Paulino. Eso es gestión táctica de alto nivel. Saber que no puedes alcanzar al líder y redirigir toda la energía competitiva hacia el objetivo alcanzable. $100,000 se distribuían en función de los puntos de clasificación, y el segundo lugar valía significativamente más que el tercero. Thomas tenía ese cálculo hecho antes del disparo. Nasser cruzó la línea de meta en 48 segundos y 67 centésimas. Thomas en 49:14. Paulino en 49:35. 3 atletas por debajo de los 50 segundos en la misma carrera, algo que el circuito de Gran Premio no veía desde hace varios años. La actuación de Nasser es específicamente notable porque ese 48:67 es el tiempo más rápido corrido en una carrera de Gran Premio de pista en los últimos 4 años. Para alguien que llevaba un periodo prolongado fuera de las competencias de primer nivel, eso plantea una pregunta que los entrenadores de las otras finalistas ya habrán respondido internamente. Esto es lo que esta carrera enseña sobre cómo se gana un 400 meters de élite hoy. La distribución de esfuerzo óptima en los 400 metros planos sigue un patrón que los fisiólogos del deporte llaman negativa, split modificada. El segundo tramo de 200 metros debería ser solo marginalmente más lento que el primero, idealmente no más de un segundo de diferencia. Nasser corrió sus primeros 200 en aproximadamente 23 segundos y 5 décimas, y sus segundos 200 en 25 segundos y 2 décimas.
una diferencia de 1 segundo y 7 décimas. Mayor que el ideal, pero dentro del rango que su umbral de lactato le permite absorber. Paulino probablemente corrió sus primeros 200 más rápido que Nasser en términos absolutos, pero pagó ese precio en el tercer segmento. La historia de esta tarde no termina con los tiempos en el marcador. Hay algo que el cronómetro no captura, y que las imágenes de la recta final muestran con claridad si sabes qué buscar. Thomas, en los últimos 30 metros, no corría para el segundo lugar. Corría para la línea como si fuera la primera. Esa actitud, combinada con los números que produjo en las condiciones que tenía, convierte esta actuación en un indicador más fiable de su potencial, en los 400 metros, que cualquier carrera anterior. Los entrenadores que la observan de cara al Campeonato del Mundo ya habrán actualizado sus modelos de proyección. Thomas, como especialista de 200 meters, que también puede amenazar en los 400, es una variable táctica que cambia los planes de al menos otras 4 atletas en el circuito. El retorno de Nasser, por otro lado, es la noticia más relevante para el calendario de grandes campeonatos. Una atleta que corre 48 segundos 67 en una tarde de Gran Premio, después de un periodo de ausencia, con la mecánica técnica intacta, no está en proceso de reconstrucción. Está en plena forma. El tipo de forma que produce medallas en mundiales y Juegos Olímpicos. Si sus tiempos de entrenamiento sostienen este nivel, el resto del campo de 400 meters, planos femenino, tendrá que incluir en su planificación a una rival que meses atrás no estaba en el tablero. ¿Qué observar en cualquier futura carrera de 400 meters después de ver este análisis? 3 cosas concretas. Primero, la posición de hombros entre los 200 y los 300 metros. Los hombros que se elevan indican fatiga acumulada y predicen pérdida de eficiencia en la zancada. Segundo, la dinámica de escalonamiento en la recta trasera. Cuando un atleta recorta el escalonamiento más rápido de lo esperado, está apostando por una distribución de esfuerzo agresiva que puede funcionar si su umbral de lactato lo soporta, o colapsar si no. Tercero, la dirección de la mirada en los últimos 100 metros. Los atletas que miran a su oponente directo en vez de la línea de meta generalmente están en modo reactivo. Los que miran la línea están ejecutando. ¿Creen que Thomas debería especializarse en los 400 metros para la próxima temporada olímpica? ¿O el doblete 200 to 400 es precisamente lo que la hace más valiosa estratégicamente? Comenten con su posición, porque esa decisión va a definir el perfil de toda una generación de sprinters. Esta carrera en Kingston fue, técnicamente, una demostración de 3 modelos diferentes de correr los 400 metros. Nasser representa el modelo de especialista pura, con umbral de lactato excepcional y mecánica de zancada de alta frecuencia. Paulino representa el modelo de potencia y gestión de curva, con una primera mitad dominante que exige perfecta calibración del esfuerzo. Thomas representa el modelo emergente del sprinter de 200, que expande su rango competitivo mediante entrenamiento específico de resistencia a la velocidad. Los 3 son válidos. Los 3 son efectivos. La diferencia entre ganar y perder en ese nivel no está en la validez del modelo, sino en la ejecución del plan en condiciones reales, con fatiga acumulada, con rivales que también han preparado su carrera específicamente para ese día. 48 segundos y 67 centésimas. 49-14. 49-35. 3 atletas, 3 modelos, una pista. Si quieren ver el análisis técnico del 400 meters with hurdles y cómo los mecanismos de paso de obstáculo cambian toda la distribución de esfuerzo, ese video está disponible ahora mismo en el canal. La suscripción activa el algoritmo para que no se pierdan los próximos análisis. Y si hay una atleta o una carrera específica que quieren ver desglosada en detalle, lo escriben en los comentarios. Leemos cada uno.